Les presento a la legendaria, a la indestructible, al tanquecito de guerra, a la mamá de las motos 125 aquí en Colombia. Me refiero nada más ni nada menos que a la mítica Suzuki GN 125. Hey, ¿qué tal parceros y parceras, amantes de las dos ruedas? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí, su mejor canal de motos, las 1001 rutas. Bueno parceros, para empezar tengo que decir dos cosas de esta moto que desde hace mucho tiempo quiero decir y que les voy a decir sin miedo. No hay en Colombia una motocicleta de 125 centímetros cúbicos con más historia, con más prestigio y con más durabilidad que esta GN 125, y se lo puedo sostener a cualquiera. Y me pueden poner acá al pie de la GN cualquier otra moto, pero siempre voy a decir lo mismo: en calidad, en finura, no hay rival para esta GN 125. Pero nadie se atreve a decir eso con claridad, es decir, nadie se atreve a darle el prestigio y el reconocimiento que esta motocicleta se merece, porque eso es lo que representa esta GN 125 para muchas personas y sobre todo para la historia de las motos de baja cilindrada aquí en Colombia. Porque, ojo, sobrevivir a más de 30 años en el mercado, porque se fabrica desde 1980, sobrevivir frente a todos esos modelos nuevos, frente a toda esa competencia en precios, en modelos, con motocicletas de 125 centímetros cúbicos deportivas, todos esos años y mantenerse aún a la venta y sobre todo que la gente la compre, eso no lo hace cualquier motocicleta. Y esta GN ha demostrado a pulso, ha demostrado a prueba de finura, a prueba de estética, de durabilidad, que se ha ganado un puesto en la historia de las motos más populares y más destacadas en la historia de Colombia, de las motos de 125 centímetros cúbicos. Por eso el día de hoy les voy a argumentar por qué para mí esa Suzuki GN 125 es la mejor 125 del país, en prestigio, en calidad, en durabilidad y en muchos otros aspectos, lejos de muchas 125. Como acá hablando con argumentos, les voy a hablar punto por punto de por qué yo considero que esta es la mejor. Pero para entender la importancia y el valor de esta motocicleta, indiscutiblemente tenemos que hablar de su historia. Y aunque no se encuentra mucha información al respecto en la internet, traté de organizarles de manera breve un resumen de sus inicios y su evolución a través de la historia, con los datos que pude recolectar. Según muchos portales, la primera GN en fabricarse fue la GN 125Z en 1981, la cual abriría las puertas a los modelos que se vendrían en los siguientes años. Esta motocicleta tenía llantas de acero con rayos y freno de tambor en la llanta delantera. Posteriormente, y teniendo como base el mismo chasis de la primera GN, saldrían al mercado distintos modelos a lo largo de la historia. Tal es el caso de la GN 50E, que equipaba un motor de 50 centímetros cúbicos, el cual se popularizó bastante en el continente asiático. Más adelante, la marca le apostaría a modelos más robustos y potentes, y lanzaría en 1987 la GN 250, que competiría directamente con sus eternas rivales, la Yamaha SR 250 y la Honda CB 250. También hubo un modelo 400, pero este se lanzó en 1980, un año antes de la aparición de la GN 125. Pero bueno, sigamos con la gama de la 125. Tiempo después, no encontré la fecha exacta, llegó al mercado tal vez uno de los modelos más populares de este segmento, la 125H, que se comercializó por muchos años y se destacó por la excelente calidad de sus componentes y la durabilidad de su motor. A este modelo llegó a reemplazarlo la 125F, que vino con algunos avances en comparación con la H, entre estos el medidor de combustible, el diseño de la parrilla y algunos detalles estéticos. Este es el modelo que se comercializa actualmente en gran parte de Latinoamérica y del mundo. En Colombia se comercializa actualmente la 125 Nova, aunque hace poco vi que Suzuki lanzó una versión F, que no se diferencia mucho de esta Nova. Infortunadamente, acá Suzuki le apuesta más a un estilo deportivo y no se enfoca tanto en esos detalles clásicos con los que sí cuenta la versión F,
como por ejemplo su escape y su parrilla cromados, el diseño de su asiento y sus colores de un solo tono. En lo personal me gusta más la versión F, ya que conserva mucho más esos aires clásicos y simples que han caracterizado a esta GN a través de los años. Y por último me gustaría hacerles una pregunta, parceros. ¿No sueñan con que algún día Suzuki vuelva a lanzar la 250 o la 400? Sería realmente hermoso, ¿no lo creen? Déjenme su opinión en los comentarios. Sin lugar a dudas, parceros, algo que pone a esta GN por encima de sus competidoras y la pone muy lejos, de hecho, es este motor. Un motor que se viene construyendo desde 1981, un motor que ya se ha comido todas las pruebas habidas y por haber, todos los errores habidos y por haber, y es un motor que hasta la fecha se sigue vendiendo y sigue saliendo muy bueno. Usted le puede preguntar a cualquiera que tenga esta GN, y de hecho pregúntale a alguien que no tenga una GN y todo el mundo le va a hablar bien de esa máquina. Le va a decir que es una máquina guerrera, es una máquina forzuda, es una máquina con un motor muy fino, y de hecho lo que más resalta de esta GN es su motor, un motor que no presenta problemas para nada. Es un motor muy eficiente, es un motor muy forzudo con 12.5 caballos. Esto la hace una moto ideal para trochar, para subir pendientes, una moto para cargar peso. No es una moto correlona, no es una moto de velocidad final, apenas tiene 8.6 Nm de torque, tampoco es buena para adelantar, pero el propósito de los que compran esta moto y el propósito para el cual fue fabricada la moto no es precisamente para correr. Es una moto fina, es una moto con fuerza y es una moto que le va a garantizar un viaje seguro a cualquier lado, sobre todo este motor, que como les digo tiene más de 30 años de historia y aún se sigue fabricando. Yo sí quisiera que alguien me dijera en los comentarios si conocen otra moto de 125 centímetros cúbicos que tenga tanto tiempo en el mercado y que tenga un motor con tanta historia, ¿no? Tan probado en el país, y obviamente que fue diseñado para entregar la mejor potencia y el mayor poder. Otro argumento a favor de esta GN 125 es su versatilidad. Es una moto que se adapta a cualquier tipo de terreno, a cualquier tipo de usuario. Usted la puede usar para ciudad, para trabajar, para ir a la finca, para la trocha, para la carretera. Esta moto se presta para ir a cualquier lado, y sobre todo yo la recomiendo para aquellas personas que se van a iniciar en este mundo de las dos ruedas y buscan una moto fácil de manejar, porque esta moto es baja, entonces no se toca fácilmente el suelo. Es una moto fácil de manejar, es una moto liviana, pesa apenas 113 kilogramos con todos sus líquidos. Es una moto con un giro de acción bastante fácil de maniobrar, y es una motocicleta que se presta para todo. Es una motocicleta que te va a responder en cualquier lado. Es una motocicleta que para manejar es muy fácil, es muy práctica, y pues que está al servicio de todas las personas. De hecho, muchas mujeres cuando quieren aprender a manejar también utilizan esta moto porque les parece muy fácil. Entonces ese es otro punto que definitivamente es muy positivo en esta GN. Me atrevería a decir con total certeza que no hay moto más cómoda de 125 centímetros cúbicos acá en Colombia que esta GN 125, y algo que la ha caracterizado durante todos esos años que ha estado acá en el país es su sillín, que es un sillín muy cómodo, muy acolchonado, muy ancho, muy amplio sobre todo, y que en viajes largos va a ser una moto que no nos va a cansar tan rápido. En ciudad también para trabajar va a ser una moto cómoda, confiable. También la posición de los pies, de los posapiés, la va a hacer una moto muy fácil de manejar, y sobre todo que uno va en una posición relajada. Entonces eso es algo a favor, y esto es algo muy positivo teniendo en cuenta que la 125 acá en Colombia no es que ofrezcan la mayor comodidad. Esta GN sobresale en ese sentido. Otro aspecto positivo de la motocicleta es que se deja personalizar fácilmente, bien sea a Café Racer o a Over, y todos aquellos amantes que les guste personalizar sus motos, cambiarle el diseño, el color, cambiarle algunos detalles de la motocicleta. Esa moto se presta a la perfección porque es una moto customizable, es una moto que se presta para hacerle todas esas modificaciones, y de hecho he visto a muchas personas que las convierten en scrambler, le ponen llantas de taches más grandes, les ponen un manillar más direccionado con el tanque, le cambian la farola, le cambian la direccional, bueno, en fin, se le pueden hacer diversas modificaciones a esta moto, y lo mejor es que no sale caro. Es una moto fácil de personalizar, y pues se presta con todo el diseño y el estilo que tiene. Si usted va a comprar esa motocicleta o ya la tiene, no se preocupe por los repuestos. Esta moto es muy económica de mantener. Tiene una mecánica sencilla, una moto que se puede desbarar en cualquier lado, y que los repuestos no son costosos, no son excesivos a pesar de ser una moto Suzuki. Entonces los puedes conseguir fácilmente
y de hecho ustedes mismos pueden hacerle mantenimiento a esta motocicleta de manera sencilla. Otro aspecto positivo que hace que esta GN sea la número 1 acá en Colombia son sus detalles estéticos, son sus componentes, los materiales en los que está hecho. Esta motocicleta respira finura, respira calidad en su manillar, en sus detalles en cromo, en sus aspectos en cuanto al motor, su tornillería. Es una motocicleta que no se va a desbaratar como a la mayoría de algunas, no quiero nombrar marcas, pero muchas motocicletas acá en Colombia que le suena toda la tornillería, que las válvulas, que la calibración, que la pintura, que se rayó. Si bien es una 125 que tiene sus detalles negativos también, pero si la comparamos con otras motos de aquí del mismo segmento, nos damos cuenta que esa es una motocicleta que tiene muchos acabados de alta calidad. Lo encontramos en su guardabarros, en su farola, en su manillar, también cromado, la calidad de sus tapas, la calidad de su motor, de su tornillería. Entonces es una moto en ese sentido muy fina y que la pone muy por encima de las demás competidoras. Tengo que confesarles que yo estuve a punto de comprar esta GN 125 antes de tener mi GZ 150. Para los que son aquí fieles del canal saben que yo tengo esa Cruiser y pues soy muy amante de ese estilo de motos, y cuando pensé aventurarme en este mundo de las rutas, en este mundo de las motos, la primera moto que vi fue esta GN porque me llamó mucho la atención ese estilo custom, ese estilo tirando a clásico. No sabría cómo definirla exactamente, pero es una moto con un estilo clásico muy bonito, entonces la tuve en cuenta, estuve a punto de comprármela, pero justo cuando lo iba a comprar apareció, se atravesó como amor a primera vista la GZ 150 y me decidí por ella. Pero aún así tengo pensado y tengo entre mis planes tener esta GN como segunda moto, porque sé que es una moto muy fina, muy confiable, hacerle las modificaciones que yo quiera hacerle. Me gustaría convertirla tipo Scrambler, unas llantas más anchas, cambiar el manillar, pero pues bueno, aún así la moto de fábrica original es muy bella también. Acá a Colombia nos llegó el modelo Nova. En países como México, Chile, Argentina se vende el modelo F, que para mí es más bonito porque tiene un corte más clásico, tiene unos acabados de mayor calidad. No quiero decir que esta sea mala, pero en cuanto a estética me parece mucho más bonita la F. Tiene una parrilla más cromada, más ancha, el color del tanque, los acabados son muchos mejores los de la F que los de la GN Nova. Muchos aseguran que esta motocicleta en los últimos años ha venido perdiendo calidad porque supuestamente la están fabricando en China. Eso tiene sus verdades y sus mentiras. Si bien los modelos H, cuando llegaron a Colombia, eran modelos muy buenos, muy resistentes, no traían medidor de combustible. Estos modelos GN 125 Nova ahora lo traen. Han bajado un poco la calidad en algunos aspectos, en algunos detalles que lo diferencian mucho de, como le digo, de las H y de las F, pero aún así lo más importante es que conserva el mismo motor. De hecho, le han hecho algunos ajustes para reducir los gases contaminantes, le han puesto acá como una válvula, que eso hace que la motocicleta no contamine tanto el medio ambiente. De resto conserva el mismo motor, pero en cuanto a estética sigo afirmando que la F y la H para mí son mucho más clásicas, mucho más bonitas. Bueno, parceros, ahora sí el momento más esperado. Vamos a probar esta GN que desde hace mucho tiempo la quiero probar, a ver qué tal. Nos fuimos. La posición de los pies no queda un poco pegadas al tanque, pero no es incómodo, es cómodo. El sillín súper cómodo. Eso sí, el sillín se siente súper cómodo. ¿Para qué? El manillar no es muy ancho, tal vez vengo acostumbrado de mi GZ que es súper ancho. Es un manillar que no es tan ancho, pero aún así no es cansón. O sea, la posición es recta. La posición se conserva recta todavía y no fatiga. La verdad, desde hace rato quería manejar esta moto. Es una moto que me gusta mucho. Hace rato la tenía entre mis planes y bueno, hoy por fin la pude grabar. Esta motocicleta en Colombia está aproximadamente, si no estoy mal, creo que está en 4.700.000 más o menos, si no estoy mal, sin papeles obviamente. Es una moto que aún se vende en Colombia, es una moto que la utiliza mucho la gente del campo, la gente que vive en fincas, la gente que la utiliza para trochar, porque es una moto que se presta, ¿no? Presta por sus llantas, por su tanque, que es un tanque muy aguantador. Y como les digo, 12.5 caballos a 8.000 RPM y 8.6 Nm de torque, creo que a 7.000 RPM. Es una moto con fuercita, no es una moto de velocidad final, es una moto para usted enloquecerse corriendo, pero es una moto que le responde en cualquier marcha. Lo que más me gusta de esta moto definitivamente, parceros, es este tablero.
tacómetro muy hermoso, clásico, ojalá Suzuki no lo cambie. Parece que eso le da un toque clásico a la motocicleta. El tanque, un tanque pequeño, con su tapa cromada, las barras, el guardabarros también cromado, la farola. Lo único que no me gusta de esta versión son las direccionales que vienen en plástico. Creo que la nueva versión que sacaron, que es la 125F para Colombia, viene ya con estos direccionales cromadas. Parece que le da mucho más estilo a la motocicleta. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta o que reportan los usuarios de esta motocicleta, que no son muy graves? Se quejan de la luz halógena, luz frontal halógena, una luz regular, una luz que no da mucha iluminación. Entonces los que tienen esa moto se la cambian por una LED. ¿Qué otra cosa? Las llantas también en piso mojado son horribles, las llantas de fábrica, así que si compran esa moto cambien las llantas de una vez. ¿Qué otra cosa? Pues sí, negativo que haya escuchado e investigado esta moto. No, yo creo que es eso, ¿no? Algunas motocicletas reportan que las válvulas se descalibran, pero eso es como todo 125, todo monocilíndrico presenta sus problemas, entonces eso es normal, que eso se resuelve una vez despegada la moto allá en garantía. Pero no, la moto se siente muy cómoda, la moto, los posapiés no quedan tan inclinados hacia adelante, pero pues quedan en término medio. El tanque, un tanque hermoso, un tanque delgado, sus detalles en cromo, la tapa, la farola. Tenemos el guardabarros cromado también. Ese tablero, que tablero me encanta, me parece que es un tablero clásico, un tablero que le hace ver a esta motocicleta, le hace dar ese estilo clásico junto con la farola, junto con el estilo de la moto. Entonces me parece que ese tablero es un acierto y ojalá Suzuki no lo cambie. El manillar, que es un manillar que no es ancho, es un manillar normal, pero es un manillar de muy buena calidad, un manillar cromado, muy bueno. Bueno, parceros y parceras, esto ha sido todo por este video. Si les gustó, regálenme un like. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse. Y si tienen algo que decir acerca de esta maquinota, pueden dejarlo aquí en los comentarios. ¿Qué tal les pareció? ¿La piensan comprar? Si la tienen, ¿qué experiencia ha tenido con la moto? Para los que van llegando, acá en los comentarios del video tengan información verídica para poder decidirse a comprar esta maquinota. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.